Hola, ¿qué tal? Buenas noches, compañero. Buenas noches, profesor. Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar sobre el plan de manejo ambiental presente en nuestro EIA. También vamos a brindar algunas estrategias para poder trabajar en diferentes etapas, pues, ¿no? En esta oportunidad somos el grupo número 7, que está conformado por Denis Millán Gómez, Débora Mejía Peralta y quien les habla, Jenny Gochada Pizarro. Con respecto al plan de manejo ambiental, en base a la identificación y descripción de los impactos que podrían generarse durante la ejecución de este proyecto, el carretero de la entrada, el Florido Carretera 11, se ha elaborado un plan de manejo ambiental orientado en prevenir, controlar, atenuar, restaurar y compensar los impactos ambientales negativos. Ahora, tenemos en el primer punto, una etapa de construcción, los componentes físicos-químicos. En esta oportunidad tenemos el cambio de la topografía del terreno, donde se podría elaborar diferentes estrategias que lo han venido elaborando durante EIA, donde vendría a ser que el concesionario debería presentar previo al inicio de las actividades de la construcción de la obra la supervisión para la aprobación del plan del minado para cada uno de los bancos seleccionados y los lugares seleccionados. También se podría, cuando sea factible, se debe retirar y almacenar la capa del suelo orgánico de los bancos de préstamo. Tenemos a la generación de erosión, donde la estrategia en este caso podría ser previo al inicio igual de la rehabilitación del tramo carretero, se debería proceder a la realización de un plan salvamento forestal, el cual consiste en un inventario al 100% de las especies arbóreas a cortar, y también para saber cómo lo vamos a remediar de aquí a la larga, pues, ¿no? Entonces, otro vendría a ser la maleza que resultante de la limpieza sería apilada manualmente al borde del derecho de la vía, tanto del lado izquierdo como del lado derecho de ambos lados de la carretera, donde se elimine la misma proporción de las franjas de filtración. Tenemos al cambio del uso del suelo, donde se podría o se debería considerar la siembra de árboles como medida de compensación por el corte de árboles durante la limpieza del derecho de la vía. Tenemos la contaminación de suelos, donde el depósito para los residuos con combustibles y aceites deberán estar sobre un firme concreto, para así evitar que esto se precipite y logre impactar con el suelo y pues, se pueda derramar, pues, ¿no? Otro, el piso del taller debe estar impermeabilizado. ¿Para qué? Para evitar que cualquier lixiviado se infiltre y contamine el suelo. Otro podría ser darle un mantenimiento regular a la maquinaria, y así podríamos evitar derrames y fugas en este caso. Continuando con el plan de manejo ambiental, igual en la etapa de construcción, en los componentes físico-químicos, nos quedan estos cuatro que vienen a ser la descarga de aguas residuales. Se va a trabajar con diferentes estrategias igual para poder remediarlo. Pues no, lo primero vendría a ser prohibir la descarga directa de aguas domésticas al suelo natural, o sea que no lo arrojen de forma directa, que no haya un impacto directo. Lo segundo, las aguas residuales de naturaleza doméstica deberían ir en una o dos pozos sépticos. En este caso, los pozos sépticos tienen diversos beneficios que le va a apoyar tanto al contratista como a los trabajadores, por el tema de implementación y de adquirimiento de nuevos conocimientos. El tema de los pozos sépticos se utiliza más que nada en zonas rurales donde es de difícil acceso. Otro de sus beneficios es que son muy económicos. Lo tercero viene a ser que ocupan poco espacio, y van a poder tratar esta agua, van a poder remediarla, van a poder darle un segundo uso de vida, ya que el pozo séptico más que nada funciona por lo que viene a ser precipitación, pues, ¿no? Y esta agua, al ya pasar por toda esta etapa, se podría utilizar de nuevo para el riego de esta vegetación, de estas áreas verdes. Continuando con los residuos sólidos domésticos, tenemos, o las estrategias a plantear vendría a ser que el contratista debe colocar directamente basureros y clasificarlo, explicándole a cada uno de los trabajadores. Lo segundo viene a ser que el manejo de la basura incluya, o de estos residuos, perdón, incluya la separación de las mismas con el fin de promover el reciclaje. Esto va a ser fundamental. Tercero, que existan capacitaciones semanales en los trabajadores y explicándole el tema de la importancia del manejo ambiental, brindándole como una educación ambiental respecto a los desechos sólidos, pues, ¿no? Tercero, tenemos que viene a ser ya la afectación temporal en lo que viene a ser la etapa de construcción de la calidad del aire. Las estrategias a plantear vendría a ser el mantenimiento periódico del equipo. Segundo, riego periódico de las zonas pobladas con el fin de evitar el tema de que el polvo empieza a elevarse, ¿no? Y lo tercero, elaborar una planta de trituración. Tenemos la generación también de niveles de ruido fuera de los límites permitidos. En este caso se podría instalar una planta de trituradora, como lo había comentado,
retirada de las zonas pobladas, es decir, que estén lejos, aledañas a los centros poblados con el fin de disminuir e evitar e incomodar a los pobladores. Y también sería importante que los niveles de ruido no sobrepasen los 45 decibeles. También lo segundo vendría a ser promover el equipo de protección personal a los trabajadores de la planta, los que puedan estar expuestos a estos niveles ruidos excedentes a los 80 decibeles, que ya les estaría haciendo daño, pues no, en este caso estaríamos hablando de protectores auditivos. Y tercero, silenciadores de los equipos en buen estado y un mantenimiento periódico de estos equipos para evitar que, si están malogrados, tratar de repararlos de forma automática, pues no. Punto donde tenemos la etapa de construcción igual, pero vamos a tratar con el componente biológico ecológico, donde tenemos al inicio la pérdida de vegetación, que es lo que va a ocurrir de forma directa, donde la estrategia a plantear vendría a ser que quede terminantemente prohibido la extracción de recursos forestales para las actividades de proyecto. Y también otra técnica vendría a ser la siembra de árboles, pues no, que sería importante para poder remediar todo el área que se está perdiendo. Lo otro, en los disturbios de la fauna y silvestre terrestre, tenemos dar instrucciones precisas a los empleados sobre la prohibición, 1, de herir, capturar, jugar, matar y como que no darle importancia a este ser vivo. Entonces es fundamental concientizarlos de todas maneras. Otro vendría a ser diseñar un plan de capacitación ambiental a los empleados, el cual incluya medidas de respeto a la fauna para la protección de esta misma. Continuando con este plan de manejo ambiental, aún seguimos con la etapa de construcción. Recordar que para ya se ha hecho un plan de manejo ambiental, 1 para la etapa de construcción y 2 para la etapa de operación. Vamos a continuar con el componente social-cultural, donde tenemos a primera instancia la afectación de la salud a la población. Es decir, entonces, la estrategia a plantear viene a ser que se debe proceder al riego de los frentes de trabajo o de los tramos de esta carretera en los que existan viviendas cercanas a las áreas del proyecto, con el fin de evitar que las micropartículas se eleve, el hollín, diversos contaminantes atmosféricos, y esto evitando que los pobladores lo puedan inhalar, pues no. Lo segundo, accidentes en zonas pobladas. Entonces la estrategia en este caso viene a ser preparar e implementar un plan de manejo de tráfico, evitando así las horas picos, así evitando lo que viene a ser accidentes, choques. En todo esto tiene que estar plasmado sí en el plan de manejo de tráfico, pues no. Lo segundo, la localización y tipo de señalización de forma tanto de vertical como horizontal en todo el tramo de la carretera para prevenir accidentes. Tercero, mantener permanentemente miembros de la policía de tránsito que estén apoyando a la obra para que pasen o crucen los pobladores, o que también circulen los carros, pues no. Llegando al desplazamiento también de personas, donde el plan se tiene que elaborar un plan de reasentamiento involuntario. Este plan debe ser desarrollado por el concesionario. El mismo debe desarrollarse a través de una consulta adecuada, incluyendo un proceso de difusión de esta información a todos los pobladores, llegando también al punto de salud y seguridad ocupacional de los trabajadores. El concesionario o el contratista que se designe debe implementar las medidas contenidas en el Reglamento General de Medidas Preventivas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales. También debe elaborar el concesionario o a quien se designe, debe preparar un plan de higiene y seguridad, el cual debe ser aprobado por la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social. También último vendría a ser proporcionar al equipo de trabajo su protección de personal, que en este caso vienen a ser los EPPs, tanto chalecos, cascos y todo ello, bueno, con el fin de prevenir accidentes. Continuando con el plan de manejo ambiental, esta vez ya estamos en la etapa de operación. Vamos a hablar con los componentes físico-químicos que se va a tratar en este plan de manejo ambiental. Tenemos igual la afectación a la calidad del aire. Entonces, lo primero que se tiene que hacer es, ya en esta etapa de operación, es hacer cumplir este reglamento de los ECAs para el aire, para así disminuir las emisiones de gases contaminantes y los humos y el humo de los vehículos automotores, bueno, que son siempre la principal fuente de contaminación atmosférica. Lo segundo vendría a ser establecer un programa de revegetación con el fin de compensar la contaminación por emisiones de humo. Tenemos también el aumento de los niveles de ruido en zonas pobladas. Entonces se tendría que reducir los límites de velocidad en zonas pobladas, fundamental,
Y lo segundo, se deben colocar barreras vegetales paralelas a la carretera y en las zonas pobladas para con el fin de poder reducir este nivel de ruido, pues no. Continuando con esta etapa de operación, tenemos el componente biológico ecológico, igual de presente plan de manejo ambiental, pues no. A primera instancia vamos a tener el atropellamiento de animales. Entonces, lo que se tendría que hacer es colocar letreros de precaución que indiquen que dentro de esta zona, dentro de esta área, existe la presencia de animales en las vías. Esto debería estar colocado al costado de los límites máximos de velocidad para que así los conductores no lo salteen, no lo ignoren y con el fin de prevenir y disminuir estos accidentes, pues no. También viene por el tema de la estética, el mejoramiento del paisaje, ya que se centra más que nada en mantener el derecho de la vía de la carretera libre de residuos y con la vegetación podada, pues no, para mantener así la belleza estética de esta área. Continuando con esta etapa de operación, ya con el último componente social-cultural, tenemos a los accidentes vehiculares o atropellamientos. Entonces, lo que se puede recomendar en este caso es reducir los límites de velocidad en zonas pobladas, también darle mantenimiento a la señalización. Ya estamos hablando en la parte ya de operación, pues esto ya está ejecutado. Entonces, tienes que darle mantenimiento a estas señalizaciones que habías puesto anteriormente para que se mantenga visible y buen aspecto para que los conductores no lo ignoren, lo puedan apreciar de una manera rápida. También tenemos la salud y seguridad ocupacional de los trabajadores. En este caso se mantiene la misma dinámica. Se tiene que brindar siempre los CPPs adecuados a los trabajadores con el fin de disminuir algún impacto negativo sobre este trabajador, pues, ¿no? Hablando de este plan de monitoreo de calidad ambiental, vamos a lograr, o bueno, se consiguió 3 estaciones, 3 puntos, donde el lugar en el primer punto fue la Quebrada Honda, donde se da una observación. Siempre es importante dar observaciones de lo que tú ves en la zona, si ocurre algún accidente, si tienes alguna intervención, alguna interferencia, es bueno colocarlo. También las coordenadas para que se sepa en qué punto geográfico fue medido exactamente. Entonces, en la Quebrada Honda, la observación que se dio fue que el sonómetro se ubicó del lado derecho de la carretera, viniendo de la entrada, y hay una curva a 40 metros después del sonómetro, pues no. Entonces, en el segundo punto, en la segunda estación, en Copán Ruinas, se estableció justo en la intersección de la carretera E con el Florido de la calle 11, y el sonómetro se colocó en la calle de tierra utilizada por la empresa Hetman Alas como entrada a sus instalaciones, o sea, está cerca de una empresa. Entonces este punto es muy estratégico porque vamos a ver si esta empresa recibe unos decibeles fuertes o si está dentro de los estándares de calidad pues no, aceptables. El tercer punto viene a ser la frontera del Florido, donde se observó furgones estacionados a la carretera y el paso de estos mismos hacia la frontera. Entonces, esta observación también es importante, ya que en el transcurso de ida y vuelta de diversos carros, esto va a generar un aumento a la hora de tomar la medición del sonómetro. También tenemos el tema de especies florísticas identificadas en el área del proyecto. Tenemos en una estación el nombre común de estas especies, el pino y el nance, donde se observa y se hace una pequeña descripción, donde del pino hubo una cantidad de individuos que se cortaron a 6 pinos para más tardar, un aproximado, y el nance se cortó uno y se elaboró en este punto geográfico. Pues no siempre es importante mantener el punto para saber dónde tú has hecho un impacto. Profesor, compañeros, continuando con la
Ahora bien, continuando con el programa de residuos sólidos, se va a ahondar sobre el programa para residuos líquidos. En el estudio de impacto ambiental que mi grupo y yo hemos trabajado, no se ahonda mucho sobre el programa aplicado para este tipo de residuos. Lo que procedimos a hacer es indagar sobre algún otro estudio de impacto ambiental de una envergadura similar y, indicar y hacer llegar y explicar un poco el programa que ellos plantearon para sus residuos líquidos. Este programa pertenece y fue realizado por alumnos de la Universidad Agraria, y el plan de manejo ambiental del proyecto es denominado el mejoramiento de la carretera Ninicaca-Huachón, que está ubicada en la provincia de Pasco, región de Pasco. Ahora bien, este programa se divide en 4 puntos. El primero es la gestión para la adquisición de materiales. El segundo, la instalación de letrinas en los puntos de trabajo. El tercero, la limpieza que se realizaría a esas letrinas o baños, como también denominados coloquialmente. Y por último, la disposición final de los residuos líquidos que se generarían exactamente en estas letrinas. Si bien el programa nos menciona de que no tuvieron una disposición final de manera muy adecuada por la falta de compromiso ambiental por parte de la empresa, se establecieron los puntos como parte de un programa y se tenía inicialmente como un compromiso. Sin embargo, como se vuelve a mencionar, la empresa que se contrató para realizar ello no cumplió con lo establecido. Como siguiente punto, tenemos el programa de manejo de asuntos sociales. Como preámbulo al programa que se ha planteado en el estudio de impacto ambiental, cabe indicar de que este abarca aspectos humanos, también de medio ambiente, y se incluyen cuestiones sociales. Estas cuestiones son las que afectan a las personas, las comunidades, así como también aspectos culturales que incluyen la preservación y el desarrollo del patrimonio cultural. Por ejemplo, el suministro de agua, pérdida de vivienda, inmigrantes, empleo. Bueno, pasando al punto de el programa de manejo de asuntos sociales, este tiene 3 etapas o puntos importantes, los cuales son: en primer punto, punto A, recopilación y análisis de los datos existentes del área del proyecto y de su zona de influencia. ¿Qué nos da a entender el estudio de impacto ambiental respecto a ello? Que se deben de identificar las acciones que están generando impactos potenciales de cada elemento ambiental o social en el área de influencia del proyecto. Bueno, los impactos potenciales llegan a ser aquellos que pueden ser producidos por las acciones impactantes del proyecto. Son distinguidos de impactos resultantes, que llegan a ser los que permanecen luego de implementar todas las medidas mitigadoras y preventivas en el proyecto. El punto B. El punto B es el reconocimiento de campo y toma de muestras en el área de intervención del proyecto. ¿Qué se nos da a entender con ello? Bueno, en primera instancia se abarca en las 2 etapas que ya hemos mencionado del proyecto, la etapa de construcción y la etapa de operación. En este punto se deben de revisar todas las actividades más importantes de las 2 etapas, con el fin de determinar los impactos ambientales potenciales y los indicadores derivados de estos. Para mencionar lo que se genera dentro, o los puntos que son tocados en las 2 etapas. En la etapa de construcción se realiza el trazado y el marcado, construcción y operación de campamentos, talleres, limpieza de derecho de vía como demolición, desmonte y limpieza, cortes y rellenos. Y en la etapa de operación tenemos tráfico vehicular y mantenimiento de carreteras. El punto C,
El punto C llega a ser el análisis y la interpretación de datos de la línea base ambiental y social recopiladas en levantamientos en campo. Presentamos una gráfica, que esta gráfica llega a ser la valoración de impactos sociales y bueno, se aprecia el puntaje ambiental para la etapa de construcción en este caso. Ahora, ¿cómo se interpreta? Bueno, se identifican para esta gráfica 3 cosas: 2 impactos ligeramente negativos, 2 impactos positivos significativos, un impacto positivo mayor. En este caso, los impactos negativos mínimos relacionados con accidentes en áreas donde hay mucha población, se ve el tema de la salud y la seguridad de los pobladores. Este tema se abarca con el tema del avance de mantener la carretera en funcionamiento. Y el otro es el impacto positivo que hemos mencionado, que son, por ejemplo, las oportunidades laborales que se crean a partir del tema de que debe haber un mantenimiento de la carretera. Y otro es la mejora en la calidad de vida de las personas que son contratadas para este trabajo de mantenimiento. Gracias. Como quinto punto, nosotros tenemos lo que son los programas de contingencia, ¿no? Acá el plan de contingencia se tiene que realizar durante la ejecución del proyecto, con el objetivo de prevenir y controlar cualquier tipo de evento que pueda presentarse en el proyecto. Por ende, los trabajadores podrán realizar las labores de manera más segura e higiénica, lo cual también se traduce en menos impactos ambientales, ¿no? El plan de contingencia lo hemos dividido en 5 secciones. La primera de ellas son las condiciones sanitarias. Acá se deberá habilitar desde los primeros días de inicio de la obra una oficina, sanitarios y bodegas provisionales, ¿no? Como comenté, los sanitarios se van a contar con un sanitario provisional por cada 10 trabajadores. También se va a incluir un botiquín de primeros auxilios para cualquier tipo de emergencia que se presente. La segunda sección es los equipos de seguridad en la obra. En cualquier tipo de trabajo, la prioridad tiene que ser incluir equipos eficientes y normas de seguridad, ¿no?, necesarios para tratar de evitar accidentes. Por eso, el personal de trabajo deberá recibir primero capacitaciones y luego EPP seguros, ¿no?, adecuados. Además, en el área de trabajo debe mantenerse libre de cualquier tipo de residuos o escombros que pueda dificultar la eficiencia de los trabajadores, ¿no? Como tercer punto tenemos las obligaciones del contratista. Acá el contratista primero es el único obligado a proveer a sus empleados de su equipo de seguridad, brindar apropiados tipos de realizar las labores tales como protectores visuales, auditivos, guantes, entre otros, ¿no? Las obligaciones de estas son, primero, mantener el área libre mejor dicho, en el área de trabajo debe mantener libres de cualquier tipo de escombros, de cualquier tipo de residuos que pueda dificultar la obra, ¿no? También el contratista no se permitirá en el sitio de la obra tanto armas explosivas, bebidas alcohólicas, cualquier tipo de sustancia no autorizada, ¿no? También ningún tipo de vehículo o máquina que se va a utilizar en la obra debe ser manipulado sin la autorización del contratista. Y por último, cualquier tipo de accidente en la obra no es responsable ni de la alcaldía ni de la municipalidad central. El único que deberá asumir cualquier tipo de riesgo tendría que ser el contratista. Bueno, en la cuarta sección, que son fuegos y otras emergencias, se tiene que primero implementar como mínimo 3 extintores en las oficinas, en las bodegas y en el taller, ¿no? Los vehículos y equipos del contratista deben tener extintores, y en caso de que ocurra un incendio, estas deben hacerse responsables de la evaluación de su personal. En la quinta sección, que es el manejo de combustibles y lubricantes, los combustibles y lubricantes que se requieran en la obra se deben almacenar en bodegas del contratista, que van a estar separadas de las oficinas, ¿no? Estas deben mantener
materiales absorbentes en las cercanías del depósito para utilizarlos en casos de algún derrame. Como sexto punto de programas de abandono y cierre del proyecto, el plan de cierre del proyecto se aplica en todos los componentes, ¿no?, del proyecto, es decir, de la misma carretera, de depósitos, planta de agregados, banco de materiales, botaderos e incluso accesos de trabajo. El plan constituye un instrumento de planificación que va a incorporar, pues, ¿no?, medidas orientadas a restituir el ambiente en la medida que sea tan factible, pues, ¿no? Aplicando técnicas, ¿no? Y también cumpliendo con las exigencias de la normatividad ambiental vigente. El plan de cierre estará bajo la responsabilidad del contratista. Y a continuación voy a detallar las medidas a seguir, pues, ¿no?, que se tienen del plan de cierre. La primera de ellas, que es la limpieza y cierre del proyecto. Después de haber finalizado la rehabilitación de la carretera, el contratista debe remover todos los escombros, chatarras, basuras y demás materiales de desechos que se encuentran a lo largo de la carretera y depositarlos adecuadamente en los botaderos establecidos. El siguiente es el banco de materiales. Acá se debe evaluar las condiciones actuales del sitio, ¿no?, y realizar un análisis de alternativas de los usos que se le den a futuro. Estas serán utilizadas como banco de materiales que deben quedar libres de todo tipo de residuos, ¿no? El suelo deberá ser protegido por una capa orgánica utilizando técnicas de bioingeniería. Como tercer punto tenemos que en los sitios de extracción y material aluvial que se dan en el río Chamelocón y Copán, que están, pues, ¿no?, cruzando o a la altura del proyecto mismo. Acá se tienen que rellenar los huecos y zanjas producidas durante la extracción, pues, ¿no?, y nivelarlas, ¿no?, de manera que las aguas pluviales escurran por la superficie normalmente. También una limpieza general del área, pues, ¿no?, de equipos, o sea, maquinaria, de los materiales, residuos en general, de los combustibles, lubricantes, entre otros. Bueno, como último ya tenemos a lo que es los sitios de talleres y depósitos. Acá se tiene que realizar, pues, una limpieza del área, es decir, una remoción de todos los residuos y disposición en botaderos autorizados. También incluyendo a esto una remoción del suelo contaminado, pues, ¿no?, que también tienen que ser depositados a un vertedero o un relleno específico, pues, no autorizado para este tipo de residuos o contaminantes. También una descompactación del suelo, pues, ¿no?, incluyendo una nivelación del terreno y por último una rehabilitación del área con una revegetación, pues, ¿no?, eh, con algún tipo de siembra de grama y árboles, pues, ¿no? Bueno, esto sería todo de nuestro proyecto y muchísimas gracias por su atención.